Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, ni un cuento transmitido por viejos jornaleros para espantar a los niños. Esto fue un caso real, ocurrido en una zona rural donde crecí, un lugar donde los secretos no se escriben, se entierran, y esta experiencia me pertenece. Me pasó a mí, y desde aquella noche nunca más volví a mirar el campo de la misma manera. No salgas de noche en el campo. Caso real. Todo comenzó cuando tenía 17 años. Vivíamos en una casa aislada, rodeada por hectáreas de cultivos, caminos de tierra y árboles que parecían envejecer de madrugada. Mi padre siempre repetía la misma frase: no salgas de noche en el campo. Hay cosas que no quieren que las veas. Yo pensaba que era solo superstición campesina, un invento para mantenernos dentro de casa. Pero una noche, la única noche en la que decidí ignorarlo, descubrí por qué lo decía. Eran casi las 10 cuando escuché el llanto. No era un animal, no era humano. Estaba a metros de mi ventana, como si alguien estuviera agachado junto a la pared de madera, gimiendo como si sus huesos se deshicieran. Me asomé y no vi a nadie, solo la maleza moviéndose bajo la luz amarillenta de la luna. El llanto se transformó en un sonido más grave, algo que hacía vibrar el aire. Y entonces lo escuché claramente. Sal, un murmullo arrastrado, como si la palabra se adelgazara entre dientes. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Me escondí detrás de la cortina y esperé. Los perros del vecino comenzaron a aullar al mismo tiempo. No ladraban, aullaban como si algo los estuviera obligando. Hubiera podido quedarme quieto, pero cometí el error de abrir la puerta. Afuera, el campo estaba demasiado quieto. No había viento, no había grillos, no había nada. Solo un silencio que parecía escucharte pensar, y fue ahí cuando vi movimiento cerca del gallinero. Una figura inclinada, más larga de lo normal, como si su columna estuviera partida en dos direcciones. Caminaba despacio, arrastrando una pierna, pero algo en su andar no era humano. Tenía el torso desnudo, pero parecía cubierto de tierra húmeda, y su cuello estaba demasiado estirado, como si alguien lo hubiera tirado de atrás hasta dejarlo a punto de romperse. La cara quedó expuesta por un segundo, iluminada por la luna. No tenía ojos, solo dos cavidades profundas. Y aún así, podía sentir que me estaba mirando. La criatura se agachó y empezó a oler el suelo, como rastreando algo. Cuando levantó la cabeza, giró su rostro vacío directamente hacia mí. Lo escuché otra vez, más cerca. Sal. Di un paso atrás, pero el piso de madera crujió. La cosa se enderezó de golpe, emitiendo un sonido agudo y largo, como el chillido de un metal oxidado. Comenzó a avanzar hacia mí, con los brazos colgando, más largos de lo que un humano podría tener. Se movía rápido, demasiado rápido para la forma torcida que tenía. Intenté cerrar la puerta, pero antes de hacerlo, vi cómo esa cosa se detenía frente al porche. No subió, no atacó, solo se quedó quieta, ladeando la cabeza hacia un costado, como si tratara de entenderme o decidir algo. Entonces levantó un brazo. De sus dedos largos cayó tierra, mucha tierra, como si estuviera desenterrando algo justo antes de llegar a la casa. Y esa tierra olía a muerto, a humedad vieja, a tumba abierta. La cosa abrió la boca, no para gritar, para respirar, como si no hubiera respirado en años. Cada inhalación sonaba húmeda, espesa, casi líquida. Cuando volvió a hablar, la voz no venía de su boca, sino de todas partes. No deberías estar aquí. La criatura retrocedió un paso, luego otro, y se giró hacia los cultivos, perdiéndose entre las sombras como si fuera parte de ellas. Esa noche no pude dormir.
Nadie hubiera podido. A la mañana siguiente, mi padre me encontró sentado frente a la puerta, con los ojos abiertos y sin haber pegado un pestañeo. Le conté lo que había visto. Su reacción me paralizó. No me dijo que estaba loco. No me contradijo. No sonrió. Solo palideció y murmuró algo que me acompañó para siempre. Ahora te vio. Ya no es la criatura la que viene al hombre, es el hombre el que empieza a ir hacia ella. Le pedí que me explicara, pero no quiso. Durante días, me prohibió salir después del atardecer. Encerró las ventanas, clavó tablas en algunas puertas que casi nunca usábamos. Y aún así, yo la escuchaba. Todas las noches. Primero lejos, luego en los cultivos, luego al lado de la casa, y luego justo detrás de mi ventana. No dormía, no comía bien, y empecé a notar algo aún más extraño. La tierra alrededor de la casa, antes dura, comenzó a hundirse como si algo se moviera por debajo. Una madrugada, escuché el sonido, no un llanto, no un chillido. Era otro sonido, uno que reconocí al instante porque provenía de mi propio cuerpo. Era respiración, respiración humana, pero no era la mía. Al otro lado del muro de madera, alguien estaba respirando fuerte, como si se apoyara con el pecho contra la pared. Esa respiración venía acompañada de un susurro débil, casi tierno. Aún no, te vienes conmigo. Me congelé, y entonces sucedió lo peor. El suelo bajo mis pies crujió y empezó a levantarse, como si algo o alguien estuviera intentando salir desde ahí. Tuve la sensación de que un par de manos se empujaban desde abajo, abriéndose camino hacia mí. No tuve el valor de quedarme. Corrí hacia la habitación de mi padre, gritando su nombre. Pero cuando abrió la puerta, vi en su rostro una expresión que jamás había visto. Miedo puro, miedo viejo, miedo aprendido. Se acercó a la ventana, la abrió apenas y olió el aire. Después me miró, temblando. No es una criatura del campo, dijo. Es alguien que conocimos y viene por ti. No dijo más. Pero yo entendí. Entendí demasiado tarde. Y lo peor es que, desde aquella noche, estoy seguro de que ya no me está buscando allá afuera. Ahora lo siento adentro de la casa. Y cada vez está más cerca que nunca. Si quieres conocer más secretos que no se cuentan de noche, suscríbete y no te pierdas ningún relato. La presencia dentro de la casa se volvió un hecho, no una sospecha. Podía sentirla entre las paredes, respirando conmigo, marcando mis pasos. Ya no lloraba afuera ni arrastraba los brazos en el porche. Estaba aquí, adentro, como si hubiera encontrado la forma de entrar sin abrir puertas ni ventanas. Mi padre dejó de hablarme, no por enojo, sino porque parecía saber que cada palabra que dijera podía atraerla. Caminaba de puntillas dentro de la casa, sin encender luces, como si hubiera vuelto a una costumbre antigua, a un miedo que nunca superó. Fue esa noche la última, cuando dejó de ocultarlo. Mientras él reforzaba la puerta principal, me llamó en voz baja. Hijo, ¿tú recuerdas a tu tío Rubén? Supe que no debía responder, pero lo hice. Sí. Mi padre cerró los ojos, como si eso confirmara lo que más temía. Él desapareció una noche justo como tú saliste. También escuchó que lo llamaban. También pensó que podía ignorarlo. Nosotros nunca encontramos su cuerpo, solo tierra removida. Tú eras pequeño y no tenías por qué cargar con eso. Pero lo que anda ahí, fuera, no es una criatura. No nació así. Fue hecho así, transformado. Sentí arcadas. Cada palabra me caía encima como tierra húmeda. ¿Qué quiere conmigo? Pregunté con la voz rota. Mi padre
Me miró con un dolor que parecía más viejo que él mismo. Quiere lo que quiso con él. Quiere que ocupe su lugar. No entendí. No al principio. Pero entonces la casa crujió. No como cuando sopla el viento, no como cuando la madera se reseca. Un crujido grave, profundo, como si algo pesado estuviera caminando por dentro de las paredes. Mis piernas temblaron. Mi padre agarró su escopeta vacía. Lo sabía, pero era lo único que tenía. La lámpara de queroseno parpadeó, y en ese intermitente de luz lo vi. Una sombra larga, larguísima, deslizándose por el pasillo. No caminaba, reptaba, como si no necesitara huesos para moverse. Mi padre reaccionó rápido, quizá demasiado. Se puso frente a mí, como si su cuerpo pudiera detener aquello que no tenía forma. Tú no lo sigas. Escúchame bien, susurró. Lo que quiere es que lo mires. Si lo miras de frente, si lo reconoces, ya no podrás volver. Pero era tarde. La sombra se levantó. Dejó de ser un contorno y se volvió cuerpo. Alto, delgado, torcido. El torso hundido hacia adelante, el cuello doblado en un ángulo imposible. No tenía ojos. Pero aún así, sabía exactamente dónde estábamos. Y habló. Pero esta vez no dijo Sal. Esta vez dijo mi nombre, con la voz de mi tío muerto. Una voz húmeda y quebrada, como venida desde el fondo de la tierra. Mi padre gritó, «No lo mires». Pero cuando algo dice tu nombre con la voz de un muerto, lo miras. Giré apenas la cabeza. Un segundo, un parpadeo. Eso bastó. La cosa se estiró como un hilo. La piel de su cuello se tensó hasta casi romperse. Sus manos, largas y delgadas, tocaron el suelo y la casa entera empezó a temblar. La tierra bajo nosotros se abrió, literalmente, como si algo debajo tirara de los cimientos. Mi padre me empujó hacia atrás. «Corre», dijo. «Corre y no vuelvas». Pero la tierra lo tragó primero a él. Lo vi hundirse hasta las rodillas, después hasta la cintura. Intentó aferrarse a la madera, pero la cosa lo sujetó del hombro con una precisión que no era humana. Mi padre alcanzó a decir mi nombre una última vez y desapareció. El suelo se cerró como si nunca hubiera estado abierto. Me quedé solo, solo con la criatura, solo con aquello que había sido mi tío. Dio un paso hacia mí, luego otro. La casa entera parecía respirar con él. Me habló por última vez. «Ya casi vienes conmigo». No recuerdo gritar, no recuerdo huir, solo recuerdo esta sensación, que algo entró en mí, algo frío, algo hueco, algo que no se va. Dicen que las casas viejas del campo crujen por el viento, pero esta no, esta respira, y yo también cambié. Ahora, cuando cae la noche, escucho un llanto afuera, un llanto que no es humano, un llanto que tampoco es animal. Y entiendo lo que mi padre quiso decir. No es la criatura la que busca al hombre, es el hombre el que empieza a ir hacia ella. Porque esta noche, por primera vez, sentí algo bajo mis pies moviéndose, levantando la tierra, tratando de salir. Pero no viene por mí, viene conmigo. Y mañana, cuando alguien escuche su nombre susurrado desde el campo, será mi turno de llamarlo. Si quieres conocer más secretos que no se cuentan de noche, suscríbete y no te pierdas ningún relato.